te hablaba con Marco Lavagna sobre el congreso que se viene a partir del 10 de diciembre y empiezan a aparecer estos proyectos, donde la oposición quiere tener su protagonismo y que va a ser el gran desafío de Sergio Massa. ¿Qué hago ahora que soy diputado y que el gobierno más prácticamente quiere clausurar el Congreso, ¿no? Digamos, ¿hay posibilidad de que esto tenga mejor suerte de lo que tuvo la oposición en el 2009, donde no pudo sacar ningún tipo de proyecto? Pasa que en la Argentina hacer pronósticos siempre es más arriesgado que en cualquier otro país, ¿no? Hoy vos podés hacer pronósticos políticos en la Argentina hasta el 27 de octubre a las 6 de la tarde. Es decir, más o menos todos sabemos cómo se va a votar. Voto más, voto menos, sabemos que el gobierno va a perder las elecciones. Nadie te dice otra cosa, no hay ningún encuestador que te diga que no va a perder las elecciones. Pero lo que no sabes, por un lado no se sabe exactamente cómo se va a traducir eso en bancas. Lo más probable es que la incidencia sea leve. Esto es lo más probable. O sea que la derrota electoral del gobierno no se vea reflejada de manera contundente. Se va a ver amortiguada, muy amortiguada. ¿Por qué? Primero, un 50% de amortiguación lo da el hecho de que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que renueva la Cámara de Diputados por mitades. Eso ya te mitiga. En la mitad del humor popular te lo disuelven al 50%, ¿no? Y segundo, porque en realidad venimos de una elección del 2009 que fue muy mala para el kirchnerismo, por lo tanto el kirchnerismo y el oficialismo está arriesgando muy poco en materia de bancas. Por lo tanto, aunque le vaya muy mal, no le va a ir tan mal. Con lo cual, vos podés tener un margen de una variación de 2, 3 diputados, 4 diputados, para arriba, para abajo, no se sabe. En el Senado lo mismo, puede cambiar un senador, 2 senadores, no va a haber grandes cambios. Es un contexto desafiante para Massa ese, ¿no? No, porque entonces lo que importa es realmente, lo que sí importa, mucho más que el voto popular. Yo lamento decirle esto a la gente que se va a tomar el trabajo de ir a votar y todo, pero mucho más que lo que haga la gente con su voto, va a importar el profugismo de los peronistas, que se van a ir del kirchnerismo al masismo. ¿Cuántos se van a ir? Si va a haber un malón, si va a haber una estampida, no lo sabemos. Se supone que va a haber una estampida. Se supone que los cambios verdaderos se van a producir por cambio de coloratura del propio legislador, que va a decir: yo desde mañana me cambio me cambio de bancada. Depende, digamos, Pablo, del resultado electoral, en el sentido de que una cosa es ganar por 5, otra cosa es ganar por 8, otra cosa es ganar por 15. Es decir, si Massa tiene una victoria aplastante, saca 13, 14 puntos de distancia, creo que ahí hay muchos legisladores que no lo van a dudar. Desde ya ahora, 6, 7 puntos, por ahí y pará. Y si Scioli termina más o menos bien parado, por supuesto que si cambia, si gana por 14, por 15 puntos, también la traducción en bancas va a ser más impactante, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a producir más conversiones, más conversos. Pero vos fijate lo absurdo de la situación del sistema político argentino, que lo que vos tuviste hace unos pocos días, hace un par de semanas, es a Massa presentando su nuevo bloque de diputados en la legislatura provincial y en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo presentan los nuevos bloques si todavía no fueron las elecciones? Exactamente. Ahí ya tenés una lista de los que se van a pasar. Esos son los prófugos. Ya se pasaron. Esos bloques están armados con prófugos. Son los que se dan vuelta, los que se van dando vuelta. Que suman a la bancada que arme Massa con la elección. Por supuesto. Obvio. Lo que pasa es que en el medio vino el presupuesto y erróneamente se interpretó: no está tan mal el oficialismo porque el presupuesto lo aprobó con 135 diputados con una cierta comodidad. No, lo que pasa es que era el presupuesto. Si hubiera sido cualquier otra ley, lo sacaba raspando, porque el problema es que el tema es que, siendo el presupuesto, muchos kirchneristas dicen no, kirchneristas que están a punto de irse dicen no, bueno, pero acá le vamos a dar el voto al Ejecutivo para que tenga un presupuesto. ¿Puede haber legisladores que vayan alternando un ratito con Massa, un ratito con el oficialismo? Los hay, hoy los hay, porque además vos tenés dos clases de profugismo. Tenés el profugismo, digamos, más genuino, que es el del diputado que se pasa genuino, que es por costumbre, ¿no? Es muy peronista eso, de bueno, ahora el viento sopla para este lado, el que manda es Massa, ¿no? Entonces tenés esa conversión y tenés otra un poco menos presentable, que es el converso que no sabés por qué se dio vuelta, qué clase de favor recibió o qué tipo de promesa, y que se cambia, entonces ese está negociando, entonces se cambia o no se cambia según lo que le den. ¿Entendés? Es un tema. Mira, hay que sospechar cuando antes de una ley un diputado o un senador dice: no, yo todavía no estudié a fondo el proyecto, no tengo posición porque tengo que estudiar mucho el proyecto.
Bueno, tenés que estudiar mucho, pero está en los diarios, todos ya sabemos de qué se trata, Claro, ya lo sé. vimos, todos tenemos posición, menos él que está estudiando. Ese está negociando, Obvio. ese está negociando con el Ejecutivo. Bueno, Pablo Mendelevich vino a presentar aquí, además de hablar de política y de unas cuantas cuestiones que están dando vueltas y que obviamente son centrales, ¿no?, para la Argentina en las próximas semanas, vino a presentar su libro, Las 200 expresiones del kirchnerismo. ¿Cómo entender al kirchnerismo? 200 expresiones sería esto, ¿no? Esto es un diccionario kirchnerista, exactamente, es para entender al kirchnerismo a través del habla, de la forma en la que habla y de cómo ha colonizado el lenguaje el kirchnerismo, porque si fue por todo, ¿no? Fue por la grilla de canales, por el hipódromo, por los juegos, por la comisión directiva de los clubes de bochas, fue por todo realmente el kirchnerismo. ¿Cómo no iba a ir por el idioma? Te voy a pedir el libro, Entonces, no que me lo regales, pero sí para mostrarlo. Fue por el idioma y lo colonizó, donde las expresiones más importantes, las expresiones emblema del kirchnerismo son, la primera es vamos por todo, ¿no? Esa es la máxima, es vamos por todo. Después Justamente, Pablo, acá preparamos un listado, Sí. me lo pasaste vos, de algunas expresiones para entender el kirchnerismo. Vamos a ver si podemos ver la placa que preparamos, así la repasamos juntos. Las leo primero y después charlamos sobre cómo esto. no. Algunas expresiones que definen al kirchnerismo. Vamos por todo, modelo, proyecto, destituyente, me quiero ir, década ganada y soterramiento del Sarmiento, que son expresiones que en algún momento en la historia del kirchnerismo fueron muy fuertes, ¿no? Sí, estas son, aclaremos que son parte de las 200, ¿no? Pero desde ya que vamos por todo es la liminar, y modelo y proyecto las dicen todo el día. Yo lo que trato de hacer en este libro es que es una mezcla de ensayo con humor. En algunas partes estoy más serio y en otras no puedo. No. Trato pero no me sale, como por ejemplo cuando vos analizás el me quiero ir de Lorenzino, y eso muy en serio no lo podés tomar, ¿no? Ni analizar, pero te muestra todo un comportamiento frente a la inflación. Modelo y proyecto, bueno, ¿qué es el modelo? ¿Qué es el proyecto? ¿Por qué razón no hay nada escrito del kirchnerismo? Como no hay documentación, el kirchnerismo no es un partido, no es un movimiento, no es una línea interna, no tiene historia, nació en el 2003 a nivel nacional, tampoco hay bibliografía. No. Entonces tenés que tratar de entender a través de lo que dicen, como dijo una vez la presidenta, hay que seguir mis discursos, y realmente lo único que tenés es seguir sus discursos, lo cual es bastante tedioso porque sus discursos son cuantitativamente bastante importantes, ¿no? Es el presidente que más ha hablado en la historia mucho. argentina. Nunca nadie habló tanto. Nunca. En la historia argentina jamás nadie habló tanto. De hecho, ahora estamos con una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? El otro día vino Rosendo Fraga y él me decía, yo le creo a la presidenta las cosas que dice. Cuando dice que no va a haber ajuste, cuando dice que no va a devaluar, dice un montón de cosas, que claro, habla mucho. Pero hay que escucharla porque finalmente muchas de las cosas que dice terminan pasando, por lo menos en términos de planteos políticos. Sí, igual tenés que traducirla, ¿no? Que es lo que yo intenté hacer en el libro. Hay veces que lo que dice lo tenés que entender como todo lo contrario, muchas veces. Cuando ella dice, habla contra la intolerancia, habla contra la exclusión, bueno, ahí está diciendo justo lo contrario, ¿no? En realidad el gobierno excluye, el kirchnerismo es excluyente, excluye. Por empezar, el que piensa distinto. Dime de lo que presumes y te daré Claro, exacto. de lo que adoleces, ¿no? Utiliza métodos paralelos, métodos bajo la mesa para hacer política, utiliza la coerción, el apriete, todo este tipo de cosas, mientras la presidenta habla contra eso. Habla permanentemente contra eso. Después tenés las malas palabras. Sí, ahí está, hay otra placa en donde también pusimos algunas malas palabras acá, que serían malas palabras, o digamos palabras prohibidas, ¿no? Para Claro, el exacto. diccionario acá. Que Alternancia, coparticipación, corrupción, derrota, inflación, inseguridad, conferencia de prensa. O sea, son términos que ellos excluyen del diccionario. los No hablan de incomodan. inflación, no hablan de conferencia de prensa, no hablan de inseguridad. Sí. Prácticamente miraron por otro lado en caso de corrupción. Los incomoda muchísimo esto. Todos estos temas los incomodan. En algunos casos han empezado a hablar, la presidenta empezó a hablar ahora de inflación, por ejemplo, pero de corrupción no, de corrupción todavía no Pero nos llegó. tampoco termina de hablar de inflación. No, Termina porque- como que dice, si hay algún tema lo vamos a resolver, pero tampoco la presidenta
Y con el tema de inseguridad también, ¿no? No, desde ya. Es como desde ya que por el costado. Por supuesto, en inflación lo que hace es echarle Inflación, el que habló es Insaurralde, claro, está desesperado que y necesita. le echa la culpa a los empresarios, como el último documento de Claro. carta abierta que dice que la inflación directamente lo Sí, dice. sí. La inflación es culpa de los empresarios. Siempre la Sí, culpa, una la culpa, tautología, ¿no? siempre la Como- culpa es de los demás. Como los empresarios fijan los precios, entonces ¿quién va a tener la culpa de la inflación si no son los empresarios? Si Claro. son los que fijan los precios. Claro, es una simplificación isabeliana, si vos querés, ¿no? Esos discursos que daba Isabelita, que tenían un nivel de comprensión de la política y la economía un poco, sin demasiado grosor, ¿no? Un poco básico. Pero en el caso de Cristina Kirchner sí tiene grosor. Lo que pasa es que lo utiliza muchas veces en una manipulación dialéctica, que es un poco lo que yo trato de desmenuzar. Ya te digo, en algunos casos con cierto humor. Por ejemplo, una cosa que yo tomé es el todos y todas, que utiliza Cristina, que no, es la revolución semántica. Y la locutora oficial también. Sí, claro. Esa pretensión de Cristina de querer cambiar el idioma de Cervantes, que hace 1000 años que utiliza el masculino. Claro, el todos incluye al todo. Claro, eso rige, exactamente, eso rige, las reglas del castellano vienen desde los cantares de gesta. Y ha cambiado, Pablo, esto también, la forma en que nos comunicamos por redes sociales, donde ahora se usa el arroba. Bienvenidos, y la OE es un arroba, como bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Claro, porque esa era una solución que habían propuesto los que postulan el antisexismo del castellano. Una pavada. Es una pavada total, porque es interesante, porque siendo una pavada, es el tipo de soluciones que nos plantea el kirchnerismo para todo, ¿no? Que creen que por imposición y golpeándose el pecho y haciendo la revolución semántica van a arreglar el sexismo del idioma castellano. El castellano es sexista, pero no lo arreglás así. Así lo que hace es romperle todas las reglas. Eso es lo interesante. Si vos lo analizás, si vos obligás a que todo el mundo utilice el doble género para hablar, como hizo el Estado argentino una vez más fue incoherente con esto, porque con Duhalde creó el plan jefes y jefas, ¿no? Jefes y para marcar bien que la mujer también claro, podía recibirlo. el femenino ahí militante. Sí. Pero media hora después creó la asistencia universal por hijo. O sea, excluyó a las hijas. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿en qué quedamos? Pablo, 2 minutitos más. Quería charlar con vos también de otro tema muy actual, que es lo que ha sucedido con Juan Cabandier y este famoso video, que obviamente afecta a Cabandier desde ya, pero también le pega por elevación a Martín Insaurralde, ¿no? Porque si la señorita, digamos, la agente de tránsito hubiera seguido trabajando, hubiera sido todo más fácil. Pero el tema es que la echaron, o no esperaron a que se cumpla ni siquiera el contrato. Y ahí quedó crachado también Insaurralde. ¿Vos creés que...? Ahí estamos viendo algunas imágenes de Juan Cabandier, ¿no? Justamente increpando a la gente de tránsito por la infracción o por la supuesta infracción de no tener el seguro. Bueno, una escena tremenda, ¿no? Donde queda al desnudo un poco la personalidad de Cabandier. ¿Impacta esto electoralmente? Mirá, una de las el cosas que la línea general que yo sostengo en el libro es que el kirchnerismo es un profanador compulsivo de causas nobles. Esto significa que toma causas nobles y las hace pelota. Se aplica a la perfección en este caso, ¿no? Acá nunca mejor, porque... El tema de proteger a los hijos de desaparecidos. En derechos humanos es la causa noble que más profanó el kirchnerismo. Entonces, y encima lo que hizo Cabandier fue teatralizar esa profanación. Él lo que hace, en cada una de las oraciones que le dice a esta inspectora, mete la pata hasta el caracú porque ventila una forma de pensar autoritaria, casi fascista, que usurpa los derechos humanos como un mecanismo para hacer política, desde un lugar de dolor. Nosotros nos esforzamos por respetar a Cabandier en su carácter de hijo de desaparecidos, y él no nos deja, no nos ayuda. Claro. Cada vez él se respeta muy poco a sí mismo, porque él es el que profana ese origen y lo utiliza para chapear, para hacer política, para decir yo soy hijo de desaparecidos. Yo no soy psicólogo para nada. Como si eso le diera derechos extraordinarios. Yo no soy psicólogo ni quiero serlo, pero evidentemente hay un tema no superado por él mismo, ¿no? Un trauma igual, que no lo pudo superar, tampoco lo pudo abordar. Claro. El problema ahí no es Cabandier, sino Cristina, porque es y Néstor Kirchner, que hicieron que este chico se convirtiera en un político. Cuando en realidad
y nosotros nos reíamos del laboratorio in vitro, ¿te acordás los experimentos in vitro de Menem que hacían políticos? Sí, sí. A Menem por lo menos le salían mejor, porque hizo, a algunos le salió mejor, otro peor, ¿no? Inventó a Reutemann, inventó a Scioli, inventó a Palito, Palito se retiró de la política, los demás quedaron. Cabandier, que es un invento del laboratorio Kirchner, forma parte de la victimocracia argentina, de creer que la condición de víctima es necesaria y suficiente para ser un dirigente político. Eso es un disparate. Que seas víctima probablemente te permita ser más sensible frente a muchas cosas, como es el caso de Michelle Bachelet. Bachelet es víctima y es una gran líder latinoamericana. A Mujica también, ¿no? Le ha pasado esto. Mujica, lo que pasa es que Mujica era él mismo guerrillero, claro. Era Tupamaro. En cambio, Bachelet es hija de un militar torturado, asesinado por Pinochet. Entonces se parece más un poco al caso Cabandier. Y sin embargo, ella no hace política con eso. Ella, a partir de eso, es una mujer sensible que obviamente utiliza esa historia en su forma de ver el mundo, pero después tiene un montón de virtudes más. Y en cambio las de Cabandier, si las tiene, las disimula muy bien. Insaurralde debe estar contento, ¿no? Porque venía subiendo un poquito las encuestas. Lo de Insaurralde, ¿sabes a quién me hace acordar a mí? A Nixon. El Watergate, el caso Watergate, se produce básicamente por las malas reacciones que tiene Nixon durante la investigación. El problema de Nixon no es que él había mandado a meter micrófonos en el Partido Demócrata, sino que se enredó en las explicaciones posteriores. A Insaurralde le está pasando lo mismo. El problema no es lo que hizo, sino que cada vez que habla del tema y da explicaciones, la embarra más. Sacaron un comunicado, dijeron que no estaba en el lugar de trabajo, la embarraron más. Claro, primero dijo que él no sabía nada de este caso, después empezó a decir que la echaron por otros motivos, como si no sabe nada, entonces ¿cómo sabe por qué la echaron? Entonces, bueno, creo que sí, que lo salpica. Ahora, también te voy a decir algo que lo señala hoy Carlos Pagni en La Nación y me parece muy bien. Y es que no nos olvidemos que acá hay algo que estuvo mal, que no tiene nada que ver con Cabandier, que al revés, Cabandier es una víctima de esto, que es haberlo filmado sin su permiso, haber utilizado esta filmación y haber aprovechado esto para usarlo electoralmente. Totalmente, ¿no? Eso está mal. Porque esto lo filmó supuestamente la gente de tránsito que estaba con ella. No, lo filmó un gendarme. Un gendarme que estaba con ella, que no se sabe ni quién es el gendarme, ni por qué guardó el video, ni después quién editó el video. No se puede soslayar yo nunca vi que los gendarmes editen videos y los subtitulen, ¿viste? Porque me parece, alguien lo hizo eso. Acá puede ser que haya una mano de inteligencia, puede ser que haya una interna política y demás. No se puede soslayar porque, aunque Cabandier no se queja, pobre, porque no se ve que no está tan perplejo que no pudo quejarse siquiera. Creo que él tendría razón en quejarse por esto. Claro. En decir, bueno, sí, está bien, pero esto no se hace. Lo que pasa es que si se queja le van a decir que es una excusa y que se ocupe de pedir disculpas como ya pidió, ¿no? Claro, pero es un mal precedente aceptar claro como normal algo que no es normal. No está bien que un gendarme filme sin pedir permiso y que después eso se lo utilice políticamente para demoler a una persona. Más allá de que lo que muestra el video y lo que hizo esa persona es de por sí, es muy reprochable. Pablo Mendelevich, gracias por tu visita y felicitaciones por este libro, El relato kirchnerista en 200 Muchas gracias. Te recomiendo del libro, lo que más te recomiendo es la parte que no escribí yo, por supuesto que es la más graciosa, que es el prólogo de Carlos López Pucho. Está buenísimo. Sí, un Lelutier auténtico. Exactamente. Pablo, gracias, muy amable.